Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Romper el Círculo. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Marixa Jiménez y es fundadora de Namaste Yoga y Té. Ella esta noche nos va a contar todo acerca del yoga, acerca de esta energía kundalini que es tan linda y por qué Namaste Yoga y Té. Entonces, bienvenida Marixa, cuéntanos, ¿por qué Namaste Yoga y Té? Cuéntanos. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da la vida para encontrarnos y poder aprovechar este medio para poder contar, sí, las bondades de Kundalini Yoga. Muchas gracias. Bueno, Marixa, bienvenidísima y cuéntanos yoga kundalini. Pues la verdad yo sé muy poco, yo he hecho secciones por ahí, pero desconozco todavía mucho el tema. Sé que el yoga pues es como más de movimientos, de elasticidad, ¿cierto? Pero kundalini, ¿de dónde nace? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve? Bien, bueno. Tengo por contarte que incluso en esta era moderna, hablar de yoga es también estar muy dispuestos a pensar que la última palabra acerca del yoga no se ha dicho. Pero hay, digamos, unas bases sólidas, ¿sí? Estamos hablando de que la historia del yoga empieza a conocerse en el siglo sexto antes de Cristo. Imagínate, estamos hablando del siglo pasado. Y hablamos de esa evolución porque en ese entonces solamente se practicaban, digamos, dos actividades que tenían que ver con esa conexión de espiritualidad para el ser humano. Se conocía el yoga, que era algo que practicaban solamente los hombres, y la danza Sankhya, que era lo que practicaban las mujeres. Resulta que en toda esta evolución, yo siempre cuento una historia muy bella, aunque yo creo que tú eres muy joven seguramente para pertenecer a esa época, pero no sé si alguna vez escuchaste hablar de Calimán. Bueno, no lo vi, pero sí, sí, sí. Escuché sobre las historietas de Calimán. Creo que hasta habían Exactamente, una radionovela, ¿cierto? Y hablaban de exactamente, Calimán así, sí, me sí, tocó, me tocó. O sea exactamente. que Entonces, quiere decir, "Ay, me estoy remonto, viejita". me remonto a ello porque precisamente en la historia de Kundalini Yoga, ellos que tenían un turbante, este superhéroe que se llamaba Calimán, que estaba siempre acompañado de su inseparable amigo Solín, pertenecía a una casta guerrera de la India, ¿sí? Como sabrás, en la India no hay estratos sociales, pero hay castas. Y digamos que los guerreros son después de los sacerdotes, las personas que lucharon por liberar todas estas, digamos, experiencias que tenían que ver con espiritualidad para que llegaran al ser humano. Entonces los Sikhs, que son los que tienen el turbante, en ese caso era Calimán, para hablar, digamos, directamente de la casta de los guerreros, fueron los que hicieron posible que toda esa experiencia saliera de los monasterios y de los templos y pudiera tener acceso al pueblo, para que todos los seres humanos pudieran tener acceso a la espiritualidad. Entonces aparece Kundalini Yoga como uno de los yogas más antiguos, como el yoga más ancestral y el más completo. Ah, esa historia no me la sabía, la verdad, no me la Siempre la sabía. cuento, es muy bonito porque lo que tratamos de hacer es recordar. O sea, esto ha estado siempre en el planeta, esto ha estado siempre en niveles de conciencia y es a través del paso del tiempo, a través del paso de los años, cuando esto va cogiendo una estructura. Por decirte algo, por ejemplo, que siempre hemos escuchado hablar del idioma sánscrito, ¿cierto? Y Ujú, cuando tú vas a la sí. India y tú escribes textos sagrados, de hecho, pues el Bhagavad Gita, que es la Biblia de los hindúes, por decir algo, está escrito en sánscrito y ha ido transformando su idioma hasta que se interpreta ya y ha llegado a idioma español. Pero resulta que el Kundalini es tan fuerte y tan poderosa que incluso sus textos sagrados están hechos en un idioma mucho más antiguo que el sánscrito, que se llama el Gurmukhi. De ahí su fuerza y su poder, y por eso los kundalineros nos caracterizamos por los mantras, porque el mantra viene escrito en Gurmukhi, su traducción se ha hecho con el paso del tiempo y hoy tenemos la suerte de poder cantar mantras de Kundalini Yoga en español. Ah, súper bien. Y bueno, entonces cuéntanos, Marixa, un poco más em, de este Kundalini Yoga, para qué nos sirve, cómo es una sección contigo, por ejemplo, de una clase de yoga Kundalini. Bien, entonces hablemos del término Sí. Kundalini, Kundal, y Kundal significa raíz. Cuando hablamos de Kundalini Yoga, hablamos de raíz, y si hablamos de raíz, hablamos de algo que está conectado
pues con la tierra, ¿cierto? Eso es lo que Ajá. conocemos, la raíz de una planta, por ejemplo. Kundalini Yoga nace de esa alianza que tiene la raíz, que sería el hueso sacro, simbolizada en el hueso sacro, ¿sí? Y esa parte celestial que sería la parte más alta de nuestra cabeza. Quienes estamos, digamos, en este tema holístico o tema de espiritualidad, sabemos que entre esta coronilla y la parte del sacro existen siete centros energéticos. Los Sí. conocemos como Ajá. Los chakras, ¿sí? chakras. O los conocemos como ruedas de fuego o centros de poder. Entonces, cuando hablamos de Kundalini Yoga, lo que hacemos es despertarla, recordarla. También siempre puedo como añadir un comentario y es que la mayoría de las personas tienen un concepto errado de Kundalini y creen que Kundalini Yoga solamente es energía sexual. Es donde a mí siempre me gusta llegar al concepto de que es una energía espiritual sensible la que se despierta cuando se practica Kundalini Yoga. Porque entonces, claro, la gente piensa que haciendo Kundalini Yoga van a ser muy buenos en la cama, van a tener una sexualidad perfecta y de hecho Kundalini Yoga simplemente refina esa energía que ya en nosotros, pues obviamente en el género masculino o femenino, pues es existente. Entonces, a través de la práctica de Kundalini Yoga, técnicas de respiración, posturas y meditación ayuda a que uno refine esa energía sexual y podamos experimentar el verdadero orgasmo de la vida, que debe de ser un orgasmo constante y consciente, no solamente en la cama. Ah, bueno, eso explica muchas cosas. Y bueno, sí, yo cuando hace tiempo estuve en las clases y chévere porque hablaba pues sobre el juego interno, ¿sí? Y es como despertar ese fuego o esa fuerza que nosotros tenemos interna a través del movimiento, a través de la elasticidad, a través de eso de estar en un espacio respirando, quietos. Entonces, súper bonito y qué chévere pues que las personas conozcan un poco más de esta técnica y miren los beneficios. Entre estas, ¿cuáles son los beneficios de hacer el yoga kundalini? El primero, el descubrir el potencial creativo de cada persona. Entonces, empezamos por eso. Si yo tengo un potencial creativo ahí como encriptado, encapsulado, lo que hago es precisamente a través de esa técnica de respiración, que digamos es la base de toda práctica del yoga. Y con esto me puedo unir a que existe Hatha Yoga, Vinyasa, Ashtanga, Bhakti Yoga, Yoga Nidra y otros cuantos yogas que existen, que son 27 clases, pero todos están basados en la respiración. En el caso de Kundalini Yoga, cuando yo concibo que el arte de respirar es lo mínimo que yo puedo aprender en una clase, entonces yo me doy cuenta el valor de una respiración y cómo convertirla en un elemento sanador. Entonces, ¿qué me va a dar una buena técnica de respiración? Una frecuencia cardíaca que se pone de acuerdo con unas ondas cerebrales para que las dos coincidan, ¿sí? Eso me va a dar un estado de calma, un estado mucho más placentero, más sereno, ¿sí? La misma propuesta de hacer ejercicios, por ejemplo, en las crillas, que crilla se llama a esa serie de ejercicios que yo hago cada vez que practico Kundalini Yoga. Entonces, puedo generar cómo regular mi sistema digestivo, cómo evitarme los dolores de cabeza, cómo fortalecer mis piernas, cómo mantener el espíritu en alto. Y con esto te estoy dando el nombre de 183 diferentes clases de yoga, que esa es otra de las grandes maravillas. El yoga, cuando tú vas a una clase, siempre va a ser distinto, siempre va a ser distinto. Entonces eso es una motivación enorme, porque entonces dividimos la clase de yoga para el cuerpo, para la mente y para el espíritu. No, maravilloso, genial, me encanta. Y también sé, por ahí me he dado cuenta, que tienes otra pasión muy grande y es con un tema de los masajes en los Ay, pies. sí, 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 Cuéntanos sí. en qué consiste, porque bueno, cualquiera puede masajear los pies, sabemos que tenemos unos puntos en nuestros pies Mm. que ahí es donde llega todos como los órganos de nuestro cuerpo, las terminaciones nerviosas que tenemos, pero ¿qué hace de especial este masaje? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, yo pensaría que también eso llega a mi vida en un momento muy bello porque también pues estamos hablando de plantas de los pies, ¿cierto? Y si estamos hablando de plantas de los pies, estamos hablando de algo que verdaderamente nos enraiza. La reflexoterapia podal llega a mi vida hace muchísimos años, justo cuando termino de hacer el Camino de Santiago.
estamos hablando del año 1999, era un año de jubileo de Jacobeo. Emprendí mi ruta del Camino de Santiago y fue una de las partes del cuerpo que yo sentía que tenía más viva. Entonces estamos hablando de una caminata que se hacía entre 25 y 30 kilómetros diarios. Y cuando culmino en Santiago de Compostela me doy cuenta que mi fuerza, digamos, la que me hacía falta en ese momento de mi vida, de mi espiritualidad, tenía que ver con los pies. Justo en ese momento me encuentro, estoy en España por ese tiempo y en Madrid encuentro una academia donde se aprende a hacer masajes de los pies. Y me enamoré profundamente de la reflexoterapia podal y es a donde precisamente dedico toda mi atención para que los pies sean ese jardín que muchas veces dejamos de regar, ese jardín que muchas veces requiere nuestra atención, porque al fin y al cabo tener los pies descalzos, pues sobre la tierra es algo que nos conecta energéticamente. Entonces, pues digamos que hacer una sesión de reflexoterapia podal es también volver a recordar esa memoria de cuando por primera vez nos pudimos, siendo bebés, colocarnos de pie y caminar solos sobre este planeta. Muy interesante. Ya estoy pensando en, en mi próxima terapia. Claro. Qué chévere, Marixa. Y bueno, cuéntanos un poco más ahora de tu vida, porque como hablo yo con muchas personas que vienen acá a los podcasts y todo nace desde una historia de vida, ¿sí? A veces nos toca tocar fondo, a veces no, pero ¿de dónde nace toda esta parte espiritual del yoga, la podología, de qué te impulsó o que de pronto un episodio de tu vida, una herida, para que llegaras acá, a querer sanar a otras personas también? Bueno, yo siempre me remonto, yo creo que tenía una edad de 9 o 10 años y tenía a mi mamá, tuve una relación muy bella siempre con mi madre y alguna vez llegó a Tuluá, yo soy tulueña, el hospital donde nacían los niños se llamaba el Hospital La Gota de Leche y un día llegó alguien de la Gran Fraternidad Universal, no sé si tú has escuchado hablar de ellos. Ellos fueron un grupo de los primeros misioneros franceses que llegaron a Colombia y llegaron a dar clases de yoga y cursos de cocina vegetariana En Tuluá. en Tuluá, Valle del Pues Cauca. te cuento que, bueno, yo de Tuluá conozco poco, pero hay un pueblito muy cerca de Tuluá, queda por ahí a unos 40 minutos, que amo con toda el alma, se llama Sailán Valle. Sí, 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 claro. prácticamente ahí fue toda mi crianza, mi niñez, Ujú, porque mis abuelos maternos ujú. vivieron allá. Entonces, toda mi niñez me la recorrí ahí en Ceilán Valle y por eso pues conozco parte de Tuluá. Sí, qué lindo. Y esas zonas montañosas, yo tuve Sí, mucho mucho. tiempo de trabajar por ahí. Y resulta que a mí me quedó muy plasmado eso porque me di cuenta que era algo que disfrutaba mucho mi mamá. Las clases eran los domingos a las 8 de la mañana en ese espacio que era un hospital, que era un hospital que habían convertido luego en un jardín infantil. Y yo me quedé con eso en el corazón. Estaba 9, 10 años tenía yo. Me acuerdo tanto que iba con mi mascota y crecí al lado, pues como con esa visión de que a mi mamá le gustaba esa espiritualidad. Estaba yo luego estudiando en un colegio franciscano y me enamoré también de la vida de San Francisco de Asís. Y me di cuenta que San Francisco de Asís pues era un ser humano que existió y que luego convirtió su espiritualidad en hablar con los animales, con la naturaleza. No obviamente pues digamos haciendo un celibato de irme a querer ser monja o pertenecer a un convento, pero sí sentía que había algo que me vinculaba, ¿sí? Y a partir de ahí, ya después de haber salido a estudiar, me fui para España y en España, en ese entonces, los migrantes llegábamos con una cantidad de beneficios y me acuerdo tanto que en Madrid estaban dando clases de yoga y estaban dando clases de yoga, entonces yo también volví a sentir que volví a conectar después de muchos años y fue cuando justo en el año 1999 termino de hacer el Camino de Santiago y caminando por esas mismas calles de Madrid me encuentro esta señora con este turbante y me dice, Maritza, tengo la formación de instructores de Kundalini Yoga, empiezo este fin de semana. Yo me fui a esa clase primera, que fue una clase gratuita, cuando sonó el primer mantra, que no olvido porque es un mantra que me llegó al corazón, que es el mantra de la prosperidad. Sare, sa, sa, sare, sa, sa, sare, sa, sa, saran.
Yo inmediatamente sentí que eso era lo que quería hacer. Hice mi formación en Kundalini Yoga, hice mi formación en reflexoterapia podal y hasta el sol de hoy disfruto mis clases, disfruto mi aprendizaje. Siento que es algo que me llena no solamente a mí, sino también a las personas que en ese corazón tan bondadoso han decidido llegar a cada clase, a cada práctica y con cada respiración hacen que mi vida sea más maravillosa. Por eso estoy aquí. Súper, me encanta esa historia. Y bueno, porque Namaste, yoga y té. Yo sé que detrás de eso también hay una historia muy linda. Tú me la contaste y quiero que nos la Sí, compartas acá. sí, 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 pero al fin y al cabo es ese segundo amor que tengo también, que es un amor por la cocina, ¿sí? Y estando pues obviamente una vez más en ese tiempo en España, que fueron casi 9 años, mi mejor amiga era una inglesa, pero de padres españoles. Y ella, al haber sido educada en Inglaterra, tenía la rutina del té de las 5 de la tarde tomar el té, que eso es muy inglés. Y efectivamente encontré que el té era ese complemento perfecto para mi tiempo de meditación y para mi tiempo de relajación. Estuve muchos años a su lado, me enseñó muchísimo del té y ahí también, digamos, recibí una formación y cuando en el 2003 regresé a Colombia, en el 2003 mi sueño, otro sueño realizado de mi vida era tener un salón de yoga y una sala de té. Y de ahí nace Namaste Yoga y Té, que todavía incluso pues es muy evidente y la mayoría de las personas saben que después de una clase de yoga siempre hay una buena taza de té. No, pues súper, súper esa historia. Y bueno, la mejor noticia que tenemos es que a partir de este mes vamos a tener a Marixa aquí en New Life. Vamos a empezar todos los miércoles a las 7:30 de la noche aquí en New Life, clases de yoga Kundalini, también acompañadas de un delicioso té. Vamos a tener experiencias muy lindas, ¿sí? Desde la cocina, desde el té, desde la podología y bueno. Entonces, para que estén pendientes de todas las publicaciones y se inscriban si vives acá en Dos Quebradas, si vives en Pereira o en Santa Rosa o cerca, para que te inscribas y empieces a vivir esta experiencia renovadora y transformadora de Yoga Kundalini. Bueno, Marisa, nos encantó tu historia, nos encantó saber sobre este tema, porque si algo tengo claro es que acaso lo traemos a los mejores. Y cuando hablamos de Yoga Kundalini acá en Pereira, tú eres la mejor. Entonces, qué rico tenerte aquí en New Life, acá con nosotros en este podcast. Qué bueno que la gente sepa un poquito de qué se trata, que no solo es Sí. venir a estirarse, hacer que la posición de la cobra, hacer movimientos, sino lo que viene detrás de como ese trasfondo y para qué nos sirve hacer esta práctica y convertirla como en nuestro estilo de vida, así como ir al gimnasio, es convertirla también en eso, que lo hagamos como una necesidad para nuestra vida, para hacer esos cambios que necesitamos tanto. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias a esa otra personita que sabemos que está por ahí. No sé si la podemos nombrar, que fue la que hizo posible este encuentro, que fue la Ajá. que hizo posible esta alianza, para que este sea el inicio y podamos crear una buena tribu y una buena manada para seguir disfrutando de la vida. Claro, ella también hace parte de acá, de la Qué casa, linda. Natalia, la Natalia, escritoria. gracias. Entonces, bueno, a todos ustedes, muchas Muchas gracias. gracias. Nos veremos en otro nuevo capítulo aquí en Romper el Círculo. Muchas gracias y chao, Feliz chao. noche. Adiós.